Existe un pequeño pueblo al norte del Ecuador que guarda en sus calles una memoria profunda. Un lugar donde la historia no solo se vive en los libros, sino también en sus talleres, en sus montañas, en sus fiestas, en sus imágenes talladas y en la voz de quienes aún recuerdan. San Antonio de Ibarra, en la provincia de Imbabura, puede parecer un pueblo tranquilo, pero basta detenerse un momento para descubrir que detrás de esta calma existe una identidad construida con paciencia, arte y tradición. Aquí la madera no ha sido únicamente materia prima, ha sido oficio, herencia, sustento y lenguaje. San Antonio no es solo arte, también es memoria histórica, comunidad y celebración. Sus calles han visto nacer a personajes que dejaron huella en la cultura, la educación, la fe, la política y el pensamiento social del Ecuador. En pueblos como San Antonio, la memoria no siempre se conserva en grandes monumentos. A veces vive en la calle, en una escuela, en una plaza, en una placa o en un nombre que se repite generación tras generación. Uno de esos nombres es el de Francisco Calderón, coronel vinculado a las luchas independentistas. Fue tomado prisionero por las fuerzas realistas y fusilado en Ibarra en diciembre de 1812. Su vida quedó unida a este territorio como símbolo de sacrificio y compromiso con la causa patriota. Pero su legado no terminó con él. Francisco Calderón fue padre de Abdón Calderón, héroe de la batalla de Pichincha del 24 de mayo de 1822. Padre e hijo quedaron unidos a una misma causa, la libertad. También está Monseñor Leonidas Proaño, nacido en San Antonio de Ibarra en 1910. Fue sacerdote, obispo de Riobamba y una de las voces más importantes en la defensa de los pueblos indígenas, la justicia social y la dignidad humana. Su labor con las comunidades más vulnerables hizo que fuera recordado como el obispo de los indios. En 1960 impulsó las escuelas radiofónicas populares del Ecuador, orientadas a la educación y alfabetización de sectores históricamente excluidos. Su trabajo trascendió las fronteras del país, hasta ser nominado en 1986 como candidato al Premio Nobel de la Paz. Aunque no recibió el premio, esta nominación reconoció una vida entregada a la justicia. En esta tierra también nació Daniel Reyes en 1860, una figura fundamental para comprender el desarrollo artístico de la parroquia. Su vocación empezó a formarse desde niño, al observar el trabajo de escultores que llegaron desde Quito después del terremoto de 1868. Con el tiempo, se vinculó a los conocimientos de la escuela quiteña y regresó a su tierra para sembrar una tradición que marcaría el futuro de San Antonio. Junto a sus hermanos Luis y Fidel,
Impulsó un movimiento artístico y fundó un liceo artístico, donde se formaron generaciones de artistas, artesanos y talladores. Su legado continuó vivo en los talleres, en la enseñanza y en la forma en la que el pueblo aprendió a reconocerse a través del arte. Junto a esta herencia aparece también Víctor Mideros, nacido en San Antonio de Ibarra en 1888. Pintor de profunda sensibilidad simbólica y religiosa, llegó a convertirse en una de las figuras destacadas de la pintura ecuatoriana del siglo XX. Cada uno de estos personajes representa una parte distinta de San Antonio. Francisco Calderón conecta al pueblo con la independencia, Leonidas Proaño con la justicia social y la fe, Daniel Reyes con la enseñanza artística y el nacimiento de una tradición. Y aunque sus caminos fueron diferentes, todos comparten algo en común. Nacieron o dejaron parte de su historia en una parroquia que, incluso antes de ser reconocida por sus talleres y esculturas, ya estaba formando una memoria propia. Esa memoria, con el paso del tiempo, tomó una forma visible, se volvió imagen, madera, taller y oficio. El legado de Daniel Reyes no quedó únicamente en su nombre. Con el paso del tiempo, su influencia abrió un camino que transformó la identidad de San Antonio. A partir de la enseñanza artística, del aprendizaje de oficios y de los conocimientos vinculados a la escuela quiteña, esta parroquia empezó a encontrar en el arte una forma de expresión propia. Lo que al inicio fue conocimiento aprendido, poco a poco se convirtió en tradición. La madera empezó a ocupar un lugar central en la vida del pueblo. En los talleres, las manos de los artesanos comenzaron a dar forma a imágenes religiosas, esculturas, figuras decorativas, muebles tallados y piezas únicas que hablaban no solo de técnica, sino también de paciencia y memoria. En San Antonio, tallar madera nunca fue simplemente fabricar un objeto. Fue aprender a mirar una pieza antes de tocarla, reconocer sus vetas y entender que cada golpe, cada corte y cada detalle podría transformar un bloque común en una obra con identidad y vida. Durante décadas, este oficio fue el corazón económico, cultural y familiar de la parroquia. Muchos hogares crecieron alrededor de un taller y muchos niños aprendieron a distinguir el sonido de las herramientas antes de comprender el valor de una escultura terminada. Para varias generaciones, el arte fue vida diaria, sustento familiar y reconocimiento. Las obras salidas de sus talleres viajaron a ciudades, iglesias, hogares y espacios públicos. Así, la fama de San Antonio se extendió por la calidad de sus tallados y la habilidad de sus artesanos. Pero conservar una tradición no significa repetirla sin esfuerzo, significa defenderla en medio de los cambios. San Antonio también ha tenido que enfrentar la competencia de productos industrializados, la disminución del interés de nuevas generaciones y las dificultades económicas que han golpeado al sector artesanal. Con el tiempo, algunos talleres cerraron, otros cambiaron de actividad. Muchos jóvenes buscaron nuevas oportunidades fuera del oficio, y aquello que durante años pareció una herencia segura comenzó a enfrentarse a una difícil pregunta. ¿Qué pasa cuando una tradición deja de transmitirse con la misma fuerza? El declive del tallado en madera no borra su importancia, al contrario, la vuelve más urgente.
porque cuando un oficio se debilita, no se pierde únicamente una forma de trabajo, también se pierde una memoria familiar, una técnica aprendida por generaciones y una parte de la identidad del pueblo. Por eso, hablar del arte en San Antonio de Ibarra no es hablar solo de esculturas hermosas, es hablar de manos que han resistido, de talleres que todavía permanecen abiertos, de maestros que siguen creando y de una comunidad que conserva en la madera una parte fundamental de su historia. Y aunque este capítulo nos deja cierta nostalgia, San Antonio no vive únicamente de lo que fue. Su memoria no está detenida en el pasado. También aparece cuando el pueblo vuelve a reunirse, a ocupar sus calles y a reconocerse en sus símbolos, su música, su fe y sus celebraciones. Cada año, durante el mes de junio, la parroquia vive sus fiestas patronales. Durante varios días, las calles dejan de ser espacios de paso y se convierten en lugares de encuentro. La música empieza a escucharse desde temprano. Las familias salen a mirar los desfiles, los vecinos se reúnen y San Antonio muestra una parte más alegre de su identidad. Entre las tradiciones más recordadas está el albazo, ese despertar festivo que anuncia que el pueblo está de fiesta. La música, los recorridos y la alegría de la gente hacen que la celebración no sea solamente un evento, sino una experiencia que se vive desde la memoria, desde la fe y desde el cariño por el lugar al que se pertenece. También están los castillos, las luces, los juegos pirotécnicos, los desfiles, las danzas y las vacas locas. Lo cotidiano se vuelve celebración. Las calles se llenan de movimiento, colores, sonidos y rostros que vuelven a encontrarse alrededor de una misma tradición. En estas fiestas participan escuelas, colegios, grupos de danza, instituciones y delegaciones de distintos sectores de la parroquia y comunidades cercanas. Cada grupo trae su música, su vestimenta y su forma de celebrar. En esa diversidad, San Antonio se vuelve un punto de encuentro, porque una fiesta patronal no es solo una programación de eventos, es una forma de decir, aquí estamos. Es una manera de volver al pueblo, saludar a quienes no se ha visto en mucho tiempo, compartir con la familia, ocupar las calles y sentir que la historia también puede celebrarse. Para entender a este pueblo hay que detenerse, hay que caminar sus calles con calma, mirar sus talleres, escuchar a su gente y reconocer sus formas de recordar. Su memoria está en la historia de Francisco Calderón y Abdón Calderón. Está en la voz de Monseñor Leonidas Proaño, en la herencia artística de Daniel Reyes, en la sensibilidad de Víctor Mideros y en las manos de quienes aprendieron a transformar la madera en expresión, sustento y belleza. También está en sus fiestas, en sus albazos, en sus castillos, en sus desfiles, sus danzas y en esa manera tan propia que tiene la comunidad de volver a encontrarse.
Como todo pueblo vivo, San Antonio ha cambiado. Algunas tradiciones se han debilitado. Algunos oficios ya no tienen la misma fuerza que antes. Algunas memorias corren el riesgo de quedarse en silencio. Pero mientras existan personas dispuestas a contar, escuchar, crear y transmitir lo que saben, esa memoria seguirá encontrando una forma de permanecer. Porque un pueblo no desaparece mientras su historia siga siendo contada. Y los sanantonenses todavía tienen mucho que decir.